tenemos en el fondo la representación del desembarco de Nailam. Pero hemos comenzado a hilvanar la historia y resulta que si la leyenda es cierta, entonces el origen de Lambayeque no es un desarrollo lento y pausado, sino es un hecho puntual. O sea, llegan y fundan la civilización. ¿Tú crees que los datos arqueológicos que tenemos ahora se contradicen con esa visión fundacional, así espontánea prácticamente? No se contradicen porque lo que está sucediendo actualmente en función a las evidencias arqueológicas es de que es un personaje que prácticamente cambia un orden que ya existía. O sea, después del colapso mochica, que sucede justamente en el ámbito de la costa norte del Perú, sin lugar a dudas se empalma directamente en esa situación de crisis, en esa situación de colapso que sucede en el norte del Perú, y Ñailap viene justamente a poner cierto orden, porque justamente en Teayapaec, que es la divinidad, digamos, tutelar, o una de las tantas divinidades tutelares del mundo mochica, pues sin lugar a dudas, Ñailap se constituye en ese nuevo elemento que le pone orden y define justamente un nuevo planteamiento, digamos, ideológico, político y social. Estamos con Bernarda Delgado en el complejo Tucumé. Estamos en la sala de los depósitos al pie de la Huaca 1, en una zona del sitio donde la presencia Lambayeque es muy, pero muy importante. Hay que recordar que este sitio tiene una larga ocupación que empieza en el periodo Lambayeque, continúa durante la época Chimú e Inca. En estos dos últimos periodos parece que la capital del valle, de la región, estuvo aquí, ¿no? Y aquí es donde se han encontrado algunas de las evidencias más importantes. Sin embargo, queremos continuar con nuestra investigación respecto a la cultura lambayeque y a la formación de la identidad lambayeque y sus características. Bernarda, este enorme complejo, ¿tuvo su apogeo en la época lambayeque? Sí, yo debo empezar diciendo que esta es una gran ciudad. Es un centro urbano de élite que tuvo sus inicios al finalizar la cultura lambayeque, es la última fase de la cultura lambayeque, y también tenemos ocupaciones, como tú dices, Chimú, 1370 después de Cristo, e Inca, 1470 después de Cristo. También tenemos presencia española acá, pero es muy fuerte la ocupación lambayeque, que inclusive se nota muy claramente a pesar de las incursiones externas. La forma de las pirámides es netamente lambayecana, la construcción, la técnica constructiva es netamente lambayecana. ¿Cómo podemos relacionar Tucumé, que es de la fase final, con la famosa leyenda de Nailam, que además fue recogida precisamente aquí en Tucumé? Claro. ¿Tú crees que ya en esa época es fácil de ligar con la leyenda y con la tradición? Mira, sí, porque la leyenda habla de un gran señor. La gente que lo rodeaba decía que para que ellos no pensaran que la muerte tenía ascendencia sobre Nailam, le salieron alas y voló al cielo. Por eso todo lo que tiene que ver con la cultura lambayeque está relacionada a este señor, este hombre ave. Entonces lo interesante en Tucumé, que es una cultura, es un pueblo tan tradicional. Entonces hay una fuerte vinculación todavía con ese ser mitológico. Para los tucumanos, todos los animales de aquí son pájaros, todos. Por ejemplo, en el proyecto arqueológico había una casetita para el guardián, ¿no? Al señor le había picado un bicho, ¿no? Tenía la pierna completamente hinchada, tuvieron que llevarla al hospital y todo. Entonces, cuando le preguntaban, ¿y qué pasó? Me ha picado un pájaro. Entonces todos decían, pájaro, pero un pájaro en la noche, ¿cómo hacer, no? Entonces a él le había picado una serpiente, un alacrán. Un alacrán, ¿no? Y le decía pájaro, ¿no? Nosotros, y este es otro, bien interesante es porque, como te digo, está en el inconsciente de la gente ese tema que tiene vinculación con el origen, ¿no? De Tucumé, este dios ave. Es claramente notorio que el lambayeque es una cultura receptora.
¿no? Cuando se disuelve Moche y vienen otras culturas de otras regiones, de Lima, Ayacucho, Huari, etcétera, nace el Lambayeque. Pero aquí podemos ver con mucha fuerza esa presencia también de los moches, se ve como una continuidad. El patrón de enterramiento es un patrón mochico, extendidos, ¿no? De cúbito dorsal extendido, orientado hacia el sur. Por ahí hay reminiscencias que hablan de una continuidad. No es que aquí muere una cultura y nace la otra sin nada que ver con la anterior, no, es una fuerte continuidad. Acá estamos en un recinto que es singular desde cualquier punto de vista, porque combina elementos de poder político con elementos probablemente de un cierto poder económico, ¿no es cierto? Este espacio tiene 3 edificios. Los dos, el que está hacia el sur y el que está en el centro, claramente son depósitos, claramente. Y en nuestras excavaciones hemos encontrado objetos suntuarios, bienes suntuarios, ¿no? Textiles muy finos, tridimensionales además, en formas de vegetales. Hemos encontrado también semillas rituales que hasta ahora usan los maestros curanderos en Tucumán y cerámica muy fina, ¿no? Entonces hablan de un espacio, otras semillas que todavía no están identificadas de qué son, pero son cosas que están muy relacionadas a las cosas religiosas, ¿no? Estamos con Manuel Escudero en la Huaca Las Balsas, uno de las huacas que componen el complejo de Tucumán al pie del Cerro Purgatorio. Este es un lugar singular y tiene mucho que ver con lo que estamos tratando de explorar, es decir, el origen y la organización de la sociedad lambayeque, puesto que ha sido estudiado por un largo periodo de tiempo y ha sido sujeto además de uno de los más excepcionales procesos de conservación y puesta en valor. Ahora, el contenido de lo que se encontró aquí es una pieza clave y quizás incluso el eslabón que necesitábamos encontrar para cerrar la conexión entre alguna de las tradiciones lambayeque y el mar. Es representativo un panel de la fase 4 que representa 2 embarcaciones típicas Caballito y Totora con 2 personas o navegantes míticos en la parte superior o dentro de esta balsa ejerciendo acciones de pesca. Ahora, casi todo lo demás son los pájaros, las olas, ¿no es cierto? Muchas de las figuras que tenemos aquí son, digamos, de origen marino, ¿cierto? Todos los elementos iconográficos, todos los relieves y cada uno de los objetos que aquí se representan tienen que ver con el mar. Olas antropomorfas, aves, pelícanos, aves sosteniendo peces y todas estas cosas. Incluso hay aquí una representación que se interpreta como el buceo, la pesca, digamos, del espóndilo. Sí, ¿cierto? tenemos un mural que es una embarcación ajena, no peruana, es una embarcación, una balsa con vela triangular, y hay 2 personajes en la parte superior sosteniendo a 2 personajes que están boca abajo, amarrados de la cintura, obteniendo la concha espóndilus. Claro, el espóndilus, esta concha roja que digamos, es tan importante en las religiones del Perú antiguo, no solamente de la costa norte, porque los incas supuestamente en su plaza principal en el Cusco la tenían completamente cubierta con polvo de espóndilus. Y uno de los acompañantes de Nailam, Fongasigde, ¿no?, estaba encargado de esparcir el polvo del espóndilus para que su señor solamente lo pisara. Ahora, un elemento tan importante para nuestras culturas antiguas es en realidad bastante peculiar porque su origen es estrictamente en las aguas cálidas del Ecuador, ¿no? Ahí había que bucearlo a una profundidad, ¿no es cierto?, bastante pronunciada, extraerlo en una época del año, además esta bivalva, ¿no?, es muy pero muy venenosa y entonces hay peligro, hay escasez, etcétera. Y si en alguna sociedad el espóndilus llegó a tener una importancia, digamos realmente sobresaliente, fue en la sociedad lambayeque. Ahora,
Incluso lo hemos visto en los lugares más sagrados, en las tumbas de la sacerdotisa y la nueva tumba que está siendo excavada en Chornancap. Vemos, ¿no?, dos grandes bolsas, unas canastas llenas de espóndilos, y además unos espóndilos evidentemente seleccionados por su belleza, por sus aristas, etc. Ese es uno de los temas. La balsa, ¿podemos ligar de alguna manera el motivo de las balsas con otras tradiciones marinas de la tradición lambayecana? Sí, es posible. Tranquilamente se podría estar ligado esto a la llegada de Nailán, ¿no?, que se hizo en una balsa, vino con su séquito, 40 personas encargadas de distintas actividades. En este caso estaríamos hablando de la representación de este tipo de uso de estas embarcaciones, ¿no?, propias de la costa norte, como es el Caballito de Totora. ¿Tú eres lambayecano o no? No. ¿Tú eres trujillano? Tampoco. ¿Tampoco? Yo soy piurano. Piurano, bueno, ok. De todas maneras, Manuel, como tantas otras personas que hemos conocido en esta expedición, ¿no?, es otro de los herederos de Nailamp que está ayudándonos a recuperar la historia y la tradición de este pueblo. Okay. Poco a poco se va dibujando el mapa de lo que fue esta sociedad, de sus diferencias específicas y regionales, de sus características en cuanto a producción artística, economía, ritual, etc. Trabajos de investigación como los que se hacen aquí, que ya vienen durando 25 años más o menos, ¿no? Nosotros tenemos 21 años en Tucumán. Todo ello construyen y permiten elaborar este mapa, esta imagen, este rompecabezas compuesto de pequeñas piezas que aporta cada pequeña investigación, cada adición hecha por un experto, nos va dando una pequeña pieza del mosaico. Bernarda Delgado, arqueóloga lambayecana, directora del Museo de Tucumán, es una de las herederas de Nailamp que está permitiendo construir esta historia y recuperar la memoria de esta región.